Yo me llamo María Arias Álvarez, soy la vicedecana de Investigación, Transferencia y Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Mi compañera es Manuela Fernández Álvarez, no somos primas ni nada de esto. Somos compañeras de equipo porque ella es vicedecana de posgrado y de ordenación académica también de la Facultad de Veterinaria, y como sabéis pues somos las directoras de este curso, que lleva por título, que ya lo sabéis todos, la carrera investigadora en la sociedad del conocimiento, ética, impacto y comunicación de la ciencia y la política científica. O sea que más o menos ya sabéis un poquito de qué va. Lo primero de todo es daros la bienvenida y gracias por haber elegido este curso. Ya se han ido todos los intervinientes, pero también queríamos agradecer la presencia de todos ellos en la inauguración. Como habéis visto, había mucha representación institucional en este curso. Eso refleja, en cierta medida, también la importancia que tiene esta formación en estos cursos de verano. Y queríamos agradecerles a todos ellos que estén aquí y, además, en especial a la Escuela de Doctorado, porque ya os lo han contado un poco por encima, pero realmente la impulsora de este curso es la Escuela de Doctorado, la que nos ha amparado en todo el camino. Y realmente el curso viene de una iniciativa que ya la conoceréis, que son las jornadas de la carrera investigadora, que también os la han contado, que se han hecho por primera vez en la Universidad Complutense. Yo quiero deciros que no existe otra formación estructurada sobre la carrera investigadora actualmente como esas jornadas, y hemos hecho este curso porque han tenido muchísimo éxito. En esas jornadas hemos tenido casi 5.000 asistentes en vivo, digamos, y luego pues unos cientos más visualizando las sesiones en diferido. Dado el éxito de esas jornadas, ya os digo, con la cantidad de personas que han asistido, no solo de España, sino también de Latinoamérica, pues se propuso hacer esta iniciativa, ¿no? Con la idea de intentar concentrar en 3 días los aspectos que hemos considerado más importantes de la carrera investigadora, pero sobre todo más actuales y mirando un poquito hacia el futuro. Es decir, os vamos a contar las últimas novedades, los últimos retos en cuanto a financiación europea, nacional, en cuanto a publicaciones científicas, indicadores para la evaluación. Es decir, vamos a ir un poquito más allá. Entonces, pues bueno, esperamos mucho que lo disfrutéis, que aprendáis mucho, pero sobre todo que disfrutéis esta oportunidad, como os han dicho, de interaccionar con los ponentes que os hemos traído. Son los mejores en sus áreas, son personas, son investigadores e investigadoras con trayectorias muy amplias y de excelencia. Entonces, bueno, pues que lo disfrutéis y además pues en este ambiente, ¿no?, tan agradable y tan exclusivo como es en San Lorenzo del Escorial. No sé si, Manuela, quieres decir algo. Yo simplemente quería deciros que estamos a vuestra disposición todo el curso. Por favor, preguntarnos lo que necesitéis, las dudas que tengáis. Vamos a estar aquí por y para vosotros. Y no sé si tú quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, yo creo que María lo ha presentado todo estupendamente. La idea es dar pues mayor visibilidad siempre a la carrera investigadora. Es algo que falta en nuestro país. La verdad es que a nivel del gran público, incluso muchas veces el decir que eres investigador, yo creo que no sabe muy bien qué es lo que hacemos. No. Incluso pues, si hace un doctorado tampoco se sabe lo que se hace. Incluso si se es profesor en la universidad tampoco se sabe muy bien. Todo el mundo piensa que a estas alturas estamos todos de vacaciones, por lo general. Sí. Y bueno, pues eso es visibilizar esa tarea tan callada y tan silenciosa que es la investigación, que realmente tiene resultados muy buenos. Vivimos como vivimos gracias a, y bueno, este año ha sido una prueba, ¿no?, gracias a los investigadores, a toda esa investigación que se ha hecho para, pues, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, pero hay muchas otras facetas de la vida que no somos conscientes de, bueno, pues la investigación que está detrás. Y la idea es eso, y que en nuestro país cada vez tengamos mejores investigadores en mejores condiciones y con una mayor proyección de futuro. Y por eso, pues, la idea de esas jornadas de carrera investigadora de la Escuela de Doctorado e investigación van muy ligados. No es lo único que puede hacer un investigador, efectivamente, pero sí que van realmente los estudios de doctorado muy ligados a eso, y realmente esa sinergia es la que ha creado pues este curso de verano, que ha sido, pues, como decía Fernando Gascón, la guinda del pastel. Por mi parte, nada más. Como ha dicho María, estamos a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis a nivel, pues, de contenidos, de dudas que tengáis, incluso también si tenéis alguna duda
académica o de reconocimiento de créditos, si necesitáis cualquier cosa, pues nos preguntáis porque estaremos ella y yo por aquí. Claro. Y nada más, digo enhorabuena. Muchísimas gracias por haber escogido nuestro curso y esperamos que lo disfrutéis muchísimo. Gracias. Bueno, pues si os parece vamos a empezar ya la primera sesión, que vamos con un poquito de retraso. En la primera sesión sabéis que se titula etapas de la carrera investigadora, movilidad y colaboraciones, el valor del título de doctor. Y bueno, pues en esta primera ponencia tenemos el placer de contar con María Ángeles Serrano, que la tenemos aquí. No sé si quieres subir y te voy presentando. Sí, lo tienes. Bueno, voy presentándola para que sepáis un poquito quién es. María Ángeles Serrano García es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Salamanca. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y directora actualmente en la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de la ANECA. Es especialista en proteínas transportadoras de membrana implicadas en la barrera placentaria y en la resistencia a múltiples fármacos. Está en posesión, ni más ni menos, que de 6 sexenios de investigación. Ha participado en más de 46 proyectos de investigación y ha publicado más de 80 artículos científicos indexados en JCR. Ha dirigido 13 tesis doctorales, ha desarrollado múltiples estancias de investigación en distintos centros de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suiza. Ha sido coordinadora del programa de doctorado en Fisiopatología y Farmacología de la Universidad de Salamanca, entre otros, y desde 2018 es vocal del Comité Asesor de Infraestructuras Singulares de los CAIS, dependiente del Ministerio de Ciencia. Ha desempeñado distintos cargos de gestión, enlace en la USAL, sobre todo con comités sectoriales de la CRUE. En 2015 fue elegida presidenta del Grupo de Trabajo Life Science del Grupo Coimbra de Universidades Europeas, desde donde ha coordinado la evaluación de proyectos de internacionalización de la docencia e investigación, entre otras muchísimas cosas, pero como ya no tenemos mucho tiempo, pues no me puedo extender más. Así que si te parece, María Ángeles, sí. Te dejamos... Se oye a través del micrófono, ¿verdad? Bueno, lo primero, muchas gracias María, muchas gracias Manola, estoy muy honrada de estar en este curso como ponente, la verdad que es un placer y es un honor, y hablar además de carrera investigadora, que es algo a lo que he dedicado mi vida, y me parece que verdaderamente pues hay que poner todos los medios para informaros, para ayudaros y para alentaros en una carrera que es dura. Sabemos que la apuesta en España por la ciencia no es muy decidida, pero cuando se tiene una vocación investigadora clara, yo creo que a veces las bajadas que decía la vicerrectora se compensan luego con las subidas, y hacer lo que a uno le gusta no tiene precio. Yo lo que os voy a hablar son de la movilidad en el doctorado, la internacionalización del doctorado. Se ha dicho que formamos muy buenos doctores, es verdad, pero yo creo que hay que poner todos los medios, desde los programas de doctorado, desde las escuelas de doctorado, para proporcionar a los estudiantes de doctorado y a los ya doctores todas las herramientas para que su investigación sea lo más internacional posible, lo más colaborativa y lo más excelente. En este sentido, lo que voy a mencionar, gracias y disculpas, lo que voy a mencionar es todo lo que supone la internacionalización del doctorado, y cuando hablamos de internacionalización de doctorado, pues obviamente hablamos de las diferentes iniciativas y vías que han abierto las universidades para hacer los programas de doctorado y la formación doctoral más internacional. ¿Y de qué manera se consigue la internacionalización en el doctorado? Pues a través de convenios de colaboración, que van a suponer de diferentes programas, que voy a mencionar un poco la actualización de todas estas iniciativas, que luego me referiré a ello, las cotutelas, estancias en el extranjero para conseguir la mención de doctor internacional, o no conseguirla, pero estancias en el extranjero, y programas conjuntos internacionales de doctorado. ¿Cómo se puede fomentar que los estudiantes de doctorado apuesten por esta vía internacionalizadora? Por una parte, que se reconozca en el título de doctor, en el suplemento europeo al título, que haya una apuesta clara institucional y también a nivel ministerial para estas iniciativas, que haya
muchas veces el problema es, como decía también la vicerrectora, el bill metal, el dinero, falta financiación, pues que haya ayudas económicas específicas a nivel institucional, autonómico, ministerial, promover a través de la colaboración de los grupos de investigación doctorados conjuntos, colaboraciones internacionales que pueden suponer compartir proyectos, pero también en el campo de ciencias de la salud e infraestructuras. A veces hay equipamientos excesivamente costosos que no están en nuestros laboratorios, pero están en otros. Y en lo que también decía el director de universidades, si hablamos de un poco investigación más translacional, colaboración con empresas e industrias en la etapa del doctorado, convenios internacionales y, muy importante, y voy a hacer referencia en mi ponencia a las oficinas de relaciones internacionales. Vamos a ver que muchas ayudas se gestionan, muchas que a lo mejor incluso no conocéis, se gestionan desde las oficinas de relaciones internacionales de las universidades. Convenios de colaboración, por poner un ejemplo. Los convenios de colaboración, todos podemos pensar que son acuerdos de naturaleza general que van a determinar un poco cómo se llevan a cabo estos intercambios hacia un lado y hacia otro. Se va a determinar cuánto dura el periodo de intercambio, el contenido, las líneas de investigación a las que afecta, de los programas de doctorado, cómo reconocemos esas estancias en los estudios que hemos realizado, en las investigaciones que hemos realizado, condiciones de intercambio, y ahí entramos en aspectos económicos, que cubre ese convenio, etcétera. Y esto es un paso a una herramienta que hay en los estudios de doctorado, que son las cotutelas, que no es algo demasiado conocido y sobre lo que me gusta incidir para que se conozca y se sepa que es una posibilidad de adquirir mayores conocimientos y mayores méritos. Los convenios de cotutela implican acuerdos específicos entre las universidades para que el doctorando o doctoranda elabore la tesis conjuntamente en dos instituciones. ¿Esto qué implica? Pues implica que cada universidad española tiene que establecer en su propia regulación cómo va a articular estos convenios de cotutela. Se requiere una universidad extranjera y una universidad española en principio, y o director o directora de tesis en cada una de las universidades. ¿Cómo se articula luego la presentación de la tesis? Solo se presenta en una de las instituciones, pero esta tesis que se realiza de esta manera da lugar a la obtención de dos títulos, uno en cada universidad que participa en la cotutela. Esto obviamente, pues yo creo que no solamente es la ventaja curricular, que es obvia, sino la ventaja de lo que supone de enriquecimiento en la investigación que se realiza, en el campo que se esté realizando, con estancias en otras universidades y participación en proyectos de colaboración internacional. Esto además genera muchos beneficios que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Por una parte, fortalece las colaboraciones entre los grupos de los directores o directoras de tesis, porque ya se está haciendo un trabajo conjunto, publicaciones conjuntas, y eso puede dar lugar a luego pedir proyectos europeos conjuntos, proyectos internacionales, etcétera. Es decir, es una clara ventaja desde mi punto de vista, y es algo que yo, por lo menos en mi experiencia en la Universidad de Salamanca, me tocó gestionar, y es algo que no es muy complicado. Lo que hay que hacerlo es hacerlo bien en el periodo oportuno del doctorado, es decir, hay que planificarlo no el último año, hay que planificarlo, si es posible, el primer año. Y esto, además, puede dar lugar a la configuración de programas de doctorado conjuntos de naturaleza internacional, lo cual, sin duda, es una enorme riqueza. Y vamos un poco a lo que supone el fomento de la internacionalización con fines formativos, pero también para obtener algo que cuando se dirige un programa de doctorado y te toca pasar las fases de acreditación del programa, etcétera, siempre te dicen internacionalización del doctorado. La internacionalización del doctorado se consigue por las vías que hemos dicho, pero además también tiene un aliciente. Si los estudiantes hacen de una manera como está arreglada estas estancias en otras universidades, van a tener una mención, lo cual es un mérito también curricular que se considera en muchos baremos. Así que mención del doctorado internacional, sí o no, yo desde luego sin ambajes sí,
creo que tiene todas las ventajas. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la mención de doctor internacional? Pues esto está regulado por el Real Decreto por el que se articulan los programas de doctorado. Requiere que el doctorando o doctoranda haga una estancia mínima de 3 meses en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio. Tiene que tener un informe de 2 personas expertas doctoras pertenecientes a otra institución diferente donde se ha realizado la estancia. Es lo que los franceses llaman un rapporteur, alguien que hace un informe sobre la calidad de la tesis y sobre el alcance, y en el tribunal tiene que haber al menos una persona experta perteneciente a una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio no española. Esto además requiere que parte de la tesis doctoral, que puede ser tan poco como el resumen y las conclusiones o tanto como toda la tesis, está redactada en otro idioma. ¿Y cuál es el idioma donde en nuestro campo en ciencias de la salud hay que redactar la tesis? Pues obviamente todos pensaríamos que habría que hacerlo en inglés. No solo redactarla, parte de la tesis en inglés, sino luego en la hora de la defensa también hay que defenderla parte en el otro idioma, en este caso en inglés. Esta mención consta en el título de doctor, es un mérito, como digo, es algo que te aporta mucho a tu formación, pero que además curricularmente está reconocido. Todas estas iniciativas entran perfectamente en la esencia de lo que es el doctorado en el proceso de Bolonia, desarrollo de la habilidad y capacidad de llevar a cabo investigación original que vayan más allá de las fronteras físicas y del conocimiento actual. La movilidad internacional en su conjunto, tanto para lo que estamos diciendo, para la obtención del doctorado internacional o con el fin de participar en un proyecto, tiene, desde mi punto de vista, si ponemos en una balanza ventajas y desventajas, tiene claras ventajas. Las ventajas, pues lo que supone la movilidad, lo que nos aporta conocer otros entornos, otras culturas, mejora nuestra competencia lingüística. Fomentamos la internacionalización en casa porque no solo vamos nosotros, vienen otros estudiantes a nuestra institución y nos aportan toda la riqueza de su cultura y de sus lenguas. Internacionamos la investigación, mejoramos nuestra ciudadanía en el mundo y somos estudiantes internacionales. Esto es evidente y otras muchas cosas que podíamos decir, pero que además incido en que, aunque para mí no es lo más importante, también es un aspecto que hay que considerar. Esto, desde el punto de vista curricular, está considerado en baremos para plazas de ayudante doctor, contratado doctor, etc. Pero llegamos al punto de cómo se financian estas movilidades, porque si yo me quiero ir a Estados Unidos a un laboratorio, a Nueva York, pues tengo que tener financiación para el viaje, para la estancia, etcétera. Y esto normalmente es el punto débil de todo esto, dependiendo del tipo de ayuda que se tenga para hacer el doctorado, contratos ministeriales o de otra tipología, nos vamos a ver en un caso o en otro, y aquí pretendo ilustraros un poco sobre qué tipos de ayudas económicas se pueden encontrar. Las ayudas ministeriales, pues si el doctorando o doctoranda tiene un contrato predoctoral, está contemplado que hay movilidad para estos periodos para el doctorado internacional. Por ejemplo, las ayudas de movilidad de los contratos FPU, del FPI, de los que van por el Instituto de Salud Carlos III. Todas esas contratos predoctorales contemplan que se puede aplicar para movilidad de 3 meses y no están mal financiadas. Como todo, pues aquí tampoco atamos los perros con la graniza y a lo mejor se podría pedir más, pero no está mal, entonces aquí lo que os aconsejo, que vosotros si estáis en el caso o si tenéis estudiantes de doctorado, tienen que consultar las bases de cada convocatoria para conocer los detalles. Pero hay otras posibilidades, estas son las más directas y las más fáciles. ¿Y qué otras posibilidades hay? Pues las ayudas Erasmus, las ayudas del programa Erasmus. Desde las oficinas, aquí yo decía, reforzar las oficinas de relaciones internacionales porque llevan a cabo la gestión de todos estos programas. Gestionan convocatorias para promover la internacionalización de estudios de doctorado y para favorecer la obtención de la mención de doctorado. En el caso del programa Erasmus+, vais a ver que en la actualización que hay
para el programa entre el periodo 2021-2027 hay ayudas para estudio, formación y prácticas. No son cuantías abundantes, pero son casi compatibles con todo, con otro tipo de ayudas, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Aquí mi consejo es, este programa tal como está formulado para 2021-2027 ya solo la nomenclatura es complicadísima, así que os aconsejo que si tenéis interés vayáis a la Oficina de Relaciones Internacionales de vuestra universidad para que os ilustren sobre ello. El proyecto que está en marcha ahora, el K131HED, que va de 2001 a 2027, contempla posibilidades para la movilidad desde los países de la Unión, del programa, a los propios países o a países que no pertenecen a la Unión Europea. Hay todas estas posibilidades. ¿Y cuáles son los países del programa? Pues los 27 países miembros de la Unión Europea y además Islandia, Liechtenstein, Noruega, todos los que tenéis ahí. Y además tenemos los países asociados donde también se puede realizar movilidad dependiendo de la tipología dentro del programa donde queramos aplicar. Hay movilidad para estudiantes, para estudios, para prácticas, para docencia, personal en formación y lo que se llaman programas intensivos combinados, porque ahora se está fomentando, obviamente por la desgraciada pandemia, que haya una movilidad mixta, movilidad física y movilidad virtual. Y esto se impulsa para que se trate de hacer. Los proyectos que se engloban dentro del programa K131 pues permiten una movilidad de una duración de 26 meses. Esto, como veréis, pues aquí está incluida movilidad de grado, movilidad en máster, movilidad en doctorado. En conjunto pueden ser 26 meses. Y en la convocatoria que nos ocupa, esas son las fechas de inicio y fin. ¿Qué estudiantes están admitidos? Pues estudiantes de estudios oficiales, y aquí veis, en el caso de movilidad de doctorado, deben tener un nivel EQF8. El nivel 8 son que los resultados de aprendizaje que haya adquirido el estudiante del nivel 8 tiene que demostrar autoridad, innovación, autonomía, integridad académica y profesional y compromiso continuo respecto al desarrollo de nuevas ideas o procesos en la vanguardia de contextos de trabajo o estudio, incluida la investigación. Quiere decir que tiene que tener ya un nivel suficiente en su formación para estar cursando estudios de doctorado. Los lugares donde se puede hacer la movilidad, países del programa, los 27 que hemos dicho, y los países asociados. Y la financiación, como veréis, va a ser diferente. Por ciclo, el máximo de meses, esto bueno, luego vais a ver que cambia un poco, viene a ser de 12 meses el máximo, en doctorado se incide que hay que tener ese nivel, y aquí tenéis que hay diferentes tipos de movilidades, de larga duración, de movilidad de corta duración, y luego se financian en algunos casos los viajes. En el caso de movilidad de personal, ya no estamos hablando solo de movilidad de estudiantes, movilidad de personal de las universidades, puede haber también posibilidad de ir para mejora de la docencia, innovación, métodos de innovación docente, también combinado con formación investigadora. Y los lugares, lo mismo que estaba diciendo antes, la movilidad en este caso de personal no hay de larga duración, es hasta 60 días, como veis ahí, y la movilidad combinada, a la que me estaba refiriendo antes, que puede aplicar tanto a estudiantes como personal, es como os decía, donde combinamos la movilidad física con la movilidad virtual. Y esto pues se quiere potenciar. Concretamente para doctorandos, titulados recientes, estudiantes postdoctorales, hay la posibilidad también, que debéis de conocer, de conseguir financiación para realizar prácticas en empresas, enlazando educación superior con la investigación. Las movilidades pueden ser un poco más largas, hasta 13 meses, y las de corta duración hasta 30 días. ¿En qué consisten las ayudas? Aquí está la parte débil del proceso. Las ayudas son como las que conocemos perfectamente, movilidad Erasmus para la movilidad de grado y de máster.
Ahí tenéis que, dependiendo del país donde se viaje, se clasifican los países en 3 grupos y la financiación va de 310 euros al mes hasta 210 euros al mes. Lo que quiero decir, la financiación obviamente no es cuantiosa y no cubre los gastos de vivienda en otro país, pero estas ayudas son compatibles con otras, en la mayoría de los casos casi compatibles con cualquier tipo de ayuda. En el caso de prácticas que he mencionado para doctorado, hay una ayuda adicional de 150 euros al mes, compatible también con otras ayudas que se dan para estudiantes con menos oportunidades. Y si en el caso de viajar a otros países que no son del programa, las ayudas son un poco más a los países asociados, como tenéis ahí, las ayudas se incrementan, hay ayudas de 700 euros al mes, que esto ya es una cantidad más aceptable y es compatible, como vemos, con otras ayudas. Esto es el programa Erasmus Plus actual. Convive todavía con el programa Erasmus Plus que estaba vigente, que eran las ayudas normales que conocemos de movilidad de estudiantes, que eran las K103. Si vais a las oficinas de Relaciones Internacionales, a lo mejor todavía están vigentes estas, un poco la misma filosofía, los países están clasificados más o menos igual, las cantidades no han variado mucho en la nueva propuesta, y también los Erasmus K107, que en este caso estaba separado dentro del programa, ayudas para la movilidad a los países asociados. Todavía, si los convenios están vigentes, estas ayudas están vigentes. Y solo deciros que los países aquí están asociados por regiones y la ayuda no ha cambiado tampoco, son 700 euros por mes. Así que convivirían el nuevo programa Erasmus Plus, si los convenios están todavía vigentes, de la convocatoria anterior, sería lo que os he dicho, pero tampoco cambia mucho. ¿Pero qué otras ayudas hay? Hay más ayudas, no es que haya tantas como deseáramos, pero hay. Por ejemplo, con el DAD, la Institución de Promoción de la Educación Alemana, hay bastantes ayudas que se firman. La Complutense no sé si tiene actualmente, pero tenía acuerdos con el DAD. Hay becas de investigación para realizar tesis en cotutela, Entonces la beca es de 1.200 euros al mes y tiene alguna prestación adicional y debe haberse iniciado el doctorado en los 3 últimos años. Esto es para realizar colaboraciones con instituciones alemanas. También en prácticamente todas las universidades españolas y desde luego en la Complutense están estas becas de Iberoamérica, Santander Investigación, que es para realizar estudios de doctorado, fomentando el espacio iberoamericano de educación superior, realizar estancias de investigación en centros, en universidades iberoamericanas. Estas becas no se dan muchas, el año pasado la Complutense concretamente dio 6, pero están muy bien dotadas. Como son pocas, no es demasiado fácil conseguirlas. También os aconsejo consultar detalles y convocatorias y plazos. Y hay otro aspecto que también debéis tener en cuenta, la pertenencia a sociedades científicas. Yo os ha dicho María, soy la vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular es una sociedad que pertenece a otras sociedades internacionales y por esa pertenencia puede ofrecer a sus socios determinadas ayudas. Esto yo lo conozco de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, pero lo hay también en otras sociedades. A lo mejor aquí hay personas que pertenecen a diferentes áreas de conocimiento. Deberíais mirar, en el caso de que os interese, si hay ayudas para estancias de larga duración, de corta duración, ayudas postdoctorales, porque de hecho en la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular hay posibilidad, por la pertenencia que tenemos a la Federation of European Biochemical Societies, la EU, y otras instituciones europeas o internacionales, hay posibilidad de acceder a todo ese tipo de ayudas por ser socio. Y ser socio adherido cuesta 35 euros, no es una cosa excesivamente costosa. Esto está en la página web de la sociedad, pero hay otras, por poner el ejemplo. Yo, por ejemplo, mi especialidad está en el campo de la hepatología experimental, pues la European Association para el Estudio del Hígado da también ayudas, y esto simplemente es un ejemplo del rango de posibilidades que hay,
que como vemos en muchos casos no son cuantiosas, pero yo creo que hay que tener la inquietud de buscarlo si queremos hacer este tipo de movilidades. Con esto acabo, pero quiero reiterar el mensaje de que yo creo que si nos gusta la investigación, si estamos comprometidos en un proyecto, ilusionados con la realización de la mejor investigación posible, apostemos por internacionalizar nuestra investigación en el nivel del doctorado y en el postdoctorado. Me parece que es una experiencia impagable, como todo, tiene fases buenas, tiene fases malas, a veces la producción científica no es la que esperamos, pero en conjunto la experiencia personal y profesional es impagable. Y sí que quiero acabar diciendo que sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias, María Ángeles. De nada. Qué bien, sin ciencia no hay futuro. Claro, sin ciencia que no hay futuro. Claro que no. Bueno, muchísimas gracias por esta sesión. Bueno, lo que os ha contado María Ángeles es un tema fundamental, crucial en la carrera investigadora. Se ha centrado sobre todo en la fase de doctorado, pero la movilidad es fundamental en todas las etapas de la carrera, en el doctorado y en la parte postdoctoral. Como bien os ha dicho, no solo es necesaria para la parte profesional, para que desarrolléis, conocéis otros laboratorios, otros países, establecéis colaboraciones futuras con otros grupos de investigación, que es la base del trabajo científico de cualquier investigador, sino que además a nivel personal, yo también, para mí, mis estancias de investigación han sido de las mejores cosas que yo he tenido en la carrera investigadora. O sea, la parte personal, lo que aprendes, no tiene precio. ¿Sabes? No tiene precio. Es algo maravilloso, te aprendes otras culturas, conoces otras personas, otras maneras de vivir, de relacionarte, de trabajar, ¿no? Otras lenguas también. Otras lenguas, bueno, es una cosa, te aprendes, ¿no? Muchas cosas, a ser muy tolerante también con otras maneras de pensar, de vivir, y eso luego también lo incorporas a tu vida cotidiana y a tu manera de trabajar, ¿no? Y a hacer, a investigar. La movilidad no solo es importante por eso, sino que también os lo ha dicho ella, es que es esencial. O sea, ahora mismo hay que salir en el predoc y durante el postdoc, porque es la manera luego de poder acreditaros y obtener plazas, lo que os contaba Margarita, la vicerrectora, para poder incorporaros luego al sistema de investigación e innovación, ¿no? de todo el tejido. Entonces hay que hacerlo, y el doctorado industrial, que también es lo que os ha contado, es fundamental. Sí, es algo que yo creo que aquí en España todavía tenemos que mejorar, porque yo creo que la implicación de las empresas todavía es débil, pero hay que trabajar en ello, yo creo. Sí, yo creo que también muchos investigadores a lo mejor tampoco saben muy bien cómo hacer ese como no estés en un campo muy aplicado, es muy difícil tener contacto con empresas. Sí, cómo establecer ese puente, establecer esas relaciones, esa manera de colaboración con las empresas, que es diferente a cuando colaboras con otros grupos de investigación en las universidades o centros de investigación. Es mucho más fácil, efectivamente. Y bueno, y lo que os ha contado de las fuentes de financiación hay muchas, ha sido muy concreta. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis trasladarla, aprovechar para preguntarle. Venga, yo me voy aquí. Le quería preguntar sobre todo, desde su experiencia, qué tan sencillo es, por ejemplo, conseguir una cotutela con según qué países, por ejemplo, porque en este caso yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Málaga y yo al año pago pues 80 euros de matrícula. O sea, creo que es un precio simbólico, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo ahora quisiera hacer una cotutela con Estados Unidos, ¿qué universidad estadounidense pues va a querer darle un título a un español o una española que en su país de origen paga 80 euros cuando una cuota allí o una matrícula allí puede rondar los 30.000 o los 40.000 dólares? Entonces, quería preguntarle si hay algunos países con los que sí que hay, por así decirlo, más tradición de colaborar y de producir pues tesis en cotutela, o si, por ejemplo, con la experiencia en Estados Unidos, que es el caso que me viene a la cabeza, si es tan sencillo, porque claro, el tema es también pues la reputación de las universidades y también qué tan accesible es entrar en cualquier programa de estudios. Entonces, no sé si usted me puede... Pues en esto sí que te puedo contestar porque tengo experiencia, porque como digo, me tocó ponerlo en marcha en la Universidad de Salamanca, y en mi experiencia, bueno, ahí me tocó un poco luchar para establecer en el convenio, lo que se fija en el convenio. Es importante establecer en el convenio que los estudiantes que estaban en cotutela solamente pagaban la parte de tasas que es, o sea, por ejemplo, me parece que en la Universidad de Salamanca son 400 euros. Pues
quedaba en que pagaba 70 o una cosa así, porque era la parte como una parte de las tasas que es ineludible, pero no pagaban el monto total de las tasas. Entonces, bueno, eso se fijó en el convenio para potenciar que vinieran estudiantes. ¿Con qué países lo hicimos? En mi experiencia, yo hablo de mi experiencia, en diferentes ramas del conocimiento, con los países europeos, hubo Alemania, Francia, Portugal, no hubo problemas. Tiene que ser que haya, claro, esto luego hay un convenio general de la universidad y luego un convenio específico, entre los programas de doctorado. O sea que tiene que haber un conocimiento entre los coordinadores o coordinadoras para establecer el convenio, porque el convenio de cotutela luego es para ti, para el estudiante concreto. Ahí pone tu nombre, el nombre de tus directores, de tu institución y de la otra, y eso va adelante y tú tienes que seguir un poco lo que te he dicho, pues tienes que realizar una estancia, eso se fija en el convenio, X meses, tal, en un sitio y en otro. Con Estados Unidos hubo un caso, yo en mi experiencia un caso, con la Universidad de Buffalo, creo que era, ningún problema con las tasas, era del ámbito de la filología. ¿Esto es común en otras universidades americanas? Esto no me atrevo a contestarte, pero creo que no es imposible, O sea, en mi experiencia con la Universidad de Buffalo no pusieron ninguna pega económica y se firmó la cotutela, y el estudiante, que es un chico, está ahora terminándola y tendrá un doctorado doble entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buffalo. O sea que yo creo que aquí también hay que ser valiente y no tener miedo. A lo mejor luego te encuentras con que no, pero tienes que un poco tratar de luchar por ello. Buffalo es pública. Al SUNY, efectivamente. Las privadas no lo sé, yo ahí ya te digo que no hubo problema. De todas maneras, si luego tenéis alguna duda, está mi correo en la presentación que la dejo. Si me queréis hacer luego alguna pregunta concreta de algo de esto, de este tipo de información, o si queréis otra, pues yo encantada de contestaros. ¿Tenéis alguna cuestión más? No sé si se me oye. Le puedo escribir Sí. y comentar aparte, si no en el café. Bueno, muchísimas gracias. Yo tenía una duda porque me acabo de doctorar el verano pasado con la doble mención, doble I, y con respecto a su rol dentro de la ANECA, me gustaría saber qué peso tiene ahora mismo, porque bueno, estoy además en trámite solicitándolo, y ahí hay una nebulosa que no sabemos a veces realmente el valor que tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo con esa mención industrial y cómo se está ahora mismo valorando dentro de la evaluación para las acreditaciones. ¿Te refieres a las acreditaciones ayudante doctor y contratado doctor? Exacto. Bueno, el baremo lo conoces seguro, pero la formación académica tiene un peso importante en la acreditación a ayudante doctor y a contratado doctor. Luego ya en etapas posteriores, en titular y catedrático, bueno, en titular todavía se considera, en catedrático no se considera. Se puede considerar la formación académica y todos los méritos que tengas cuentan. O sea que si tu doctorado tiene mención, tienes premio extraordinario de doctorado, título doble, tal, eso cuenta. Junto obviamente con tus contribuciones investigadoras, tu experiencia docente, y si tienes gestión me parece que no cuenta, ahora no me doy cuenta, creo que cosas de gestión, pero en estas etapas generalmente uno no ha hecho gestión. Hacer docencia durante el doctorado. Yo creo que sí, claro. Porque yo creo que además, eso lo digo también por experiencia propia, yo cuando estaba haciendo la tesis tenía una beca predoctoral y dábamos prácticas, yo di prácticas que a lo mejor eran excesivas, pero te curte mucho, es un terreno que todavía no tienes que tener tanto conocimiento conceptual y te vas rodando en tu formación como profesor, si te gusta, y a mí me parecía muy enriquecedor y yo sí que lo aconsejo, con medida, o sea, no creo que haya que cargar a los doctorandos de mucha clase. Claro.
Bueno, y además es que es necesario si os queréis Y acreditar. luego para la acreditación, para las claro, te figuras van a pedir docentes. una serie de horas, exacto. Claro, o sea que si estáis haciendo la tesis en universidades o podéis hacer docencia, pues hacerlo porque os vendrá bien luego para la acreditación y para poder Y reincorporaros. también porque es enriquecedor y se aprende mucho. Sí, bueno, claro, también es verdad, sí, sí. ¿Alguna cosilla más? Luego. Hola. Hola. Bueno, yo tengo alguna pregunta porque... Soy yo. ¿Sí? Ahora, ¿no? Bueno, el asunto es que, bueno, yo soy ecuatoriana, Sí. ¿vale? Estoy haciendo aquí mi doctorado y me he encontrado con un montón de problemas por el hecho de no tener la nacionalidad española, ¿sabes? Entonces, yo tengo una visa de estudiante, entonces siento que hay un montón de limitación. Yo no sé si es que tal vez tú, al haber trabajado en Salamanca, te encontrabas con muchos estudiantes también extranjeros, ¿no? Saber, porque a veces hay como muy buenas cosas y yo defiendo totalmente que sea para estudiantes nacionales, ¿sabes? Pero no sé si es que, no sé, existiría algunas otras posibilidades, incluso también para poder aplicar en este tipo de cosas, ¿sabes? Como persona con residencia, o sea, extranjero, ¿no? Sí. Pues mira, yo la última tesis que dirigí en Salamanca era una chica que era puertorriqueña, que no tenía... Quiero decir, lo que te voy a decir es que, o sea, el panorama no es fácil, ¿eh? Porque no es fácil para los nacionales, yo creo que para los extranjeros más. Entonces ella aplicó a diferentes ayudas, fundamentalmente el Banco de Santander, que yo creo que apuesta mucho por esto, la construcción del espacio iberoamericano, y entonces ella finalmente consiguió una ayuda del Banco de Santander, ¿eh? Y salieron también del Ayuntamiento de Salamanca, tal, o sea, yo creo que ahí, fundamental, una cosa que yo he reiterado en mi presentación, tenéis que ir a donde saben y preguntar qué posibilidades tengo, cuándo son los plazos, qué tengo que hacer, y con tu director o directora de doctorado que te apoye para eso, que te revise las cosas, los proyectos, para que tu aplicación pueda tener éxito. Yo no te quiero decir que sea fácil, pero que no es imposible, y que hay que perseverar si quieres hacerlo, y enterarte bien, tener información. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy estudiante de doctorado actualmente de la Universidad de Salamanca y tengo una de las ayudas que tú mencionabas del Banco Santander, la de movilidad para estudios de doctorado para estudiantes latinoamericanos. Me he encontrado con las mismas dificultades que mencionabas tú, pero bueno, creo que es también cuestión de buscar las opciones, porque sí que es verdad que si ya de por sí no es fácil para los estudiantes nacionales, pues bueno, esto supone una dificultad agregada. Quería preguntarte específicamente lo que mencionaban ahorita de la acreditación de las horas de docencia, porque por ejemplo en nuestro caso, en esa beca, que yo creo que tú la conoces bien, no está contemplado el hecho de que tengas docencia. Obligación a hacer docencia. Y si se hicieran horas de docencia, por ejemplo, en prácticas, bien sea por acuerdo con el tutor o bueno, de la forma que se obtenga, ¿esas horas podrían estar acreditadas en realidad o no? Yo soy de la opinión, y lo he aplicado toda mi vida, que hay que reconocer lo que la gente hace. O sea, si tú das horas de prácticas, te lo tienen que reconocer. Te lo tienen que reconocer el director o directora de departamento. Ahora bien, sí que te digo que soy consciente de que en el caso de becas como la tuya, hay departamentos donde no dejan a los becarios dar docencia. Pero si dejan, te lo tienen que reconocer. Depende del departamento, porque me consta que hay departamentos donde no dejan, pero si te dejan porque hay necesidades docentes y se considera que es bueno para tu formación, te lo tienen que reconocer. O
O sea, yo creo que todo lo que uno hace tiene que tener un reflejo en un documento que curricularmente te ayude, porque es tu trabajo. Uh-huh. Solo una cosa, has hablado antes de la movilidad virtual. ¿Cómo se hace? O sea, no sé si vosotros habéis tenido esta experiencia con esto de la COVID. Yo entiendo que es una... Yo no la tengo, y además a mí me llegó una pregunta en este sentido de una estancia de investigación virtual y en un campo que tal, y a mí me dijeron, ¿tú la valorarías? Y yo en ese momento dije no. No, porque me pareció que eso es lo que hacemos en las colaboraciones de proyectos internacionales, que te conectas por Meet o lo que sea, pero a lo mejor hay que cambiar la mentalidad. Claro. ¿Cómo se justifica una movilidad así? O sea, decir, tengo tantas horas de reunión... Ese es el problema, porque eso yo creo que honradamente, si todo el mundo honradamente hiciera una certificación de la movilidad virtual que ha hecho, vale, yo a eso lo compraría. Pero es que eso da lugar a decir, yo he estado 5 años en no sé dónde, bueno, 5 años exagerando, pero que quiero decir, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero es verdad que la Comisión Europea, a través de esto, lo pone específicamente, combinado. Claro. Entonces ahí yo creo que tenemos también que abrir nuestra mente y pensar que tendrá que haber mecanismos que garanticen. Ahora es verdad que la trazabilidad de los ordenadores y tal, a lo mejor se puede, si fuese necesario, comprobar. Claro. Parece un poco policial, pero bueno, quiero decir que a lo mejor... Si me permitís un segundito al respecto de esto, Manuela. Hemos tenido experiencia con esto precisamente por el tema de la COVID. Es verdad que hubo estudiantes el año pasado que tenían sus estancias, empezaron sus estancias y se tuvieron que volver. Y hubo estudiantes que incluso querían hacer algo antes de la tesis, ¿no? En la Complutense hubo problemas también con esto, porque realmente, ¿cómo se reconoce eso? Claro. Al final quedó como que, bueno, pues si los estudiantes habían hecho una parte, aunque hubiera sido pues una primera parte, un mes fuera, y complementar con otra parte que hubiera sido virtual, siempre con un informe muy importante del tutor en el centro de recepción y, por supuesto, algo que fuera un análisis de datos, pero siempre combinando. Sí, claro, y además es que en nuestro campo experimental... La virtualidad, pues es... Yo creo que la tendencia debe ser esa. Si se quiere realmente hacer algo virtual, tiene que ser algo mixto, porque además, como bien decíais, la experiencia personal, el contacto con los grupos... No tiene precio. Debería ser un complemento, como digo, pues en mi opinión, mi modesta opinión, un análisis de datos... Sí, o si estás ya escribiendo el paper y quieres intercambiar opiniones o lo que sea. Si no, simplemente para mí sería una colaboración, que está muy bien Yo también. Yo es que hacía el mismo análisis, pero bueno, que obviamente las cosas cambian. No, y es verdad que tenemos que abrir a muchas cosas que precisamente con esta situación se nos han... Claro. Pero yo creo que debería ser algo siempre complementario, pero en beneficio del propio... Claro. Es tan enriquecedor el poder compartir esa estancia, esa diversidad, ese aprendizaje de otra cultura. Te abre la mente, Facilita mucho más el desarrollar proyectos después, porque no es lo mismo estar con una pantalla. Eso, por supuesto que nos ha facilitado mucho la vida, pero no es un sustituto. No, yo creo que es verdad. Yo opino igual que tú. Hasta que, nos podamos teletransportar, que a lo mejor esa es otra opción. ¿Quién sabe? Hay que investigar en ello. ¿Quién sabe?